Mi nombre es Irma Iglesias. Yo voy a exponer sobre el capítulo de un libro que la verdad para mí es un honor que me hayan invitado a participar en el capítulo de este libro, que recoge a nivel internacional todas las barreras que se pueden presentar en la implementación de DUA. Y el capítulo en el que fui invitada a participar es la realidad chilena, las tensiones que se producen al proponer la implementación del diseño universal de aprendizaje, la resistencia, pero este capítulo aborda el desconocimiento, porque la verdad, cuando uno lo entiende, cuando uno se encanta con DUA, se da cuenta que hablar de inclusión no es posible sin diseño universal de aprendizaje. Y eso es a la reflexión que me ha llevado el hecho de participar en este capítulo, ir haciéndose preguntas: ¿por qué hay esta resistencia? ¿Por qué es descafeinado? ¿Por qué existe la pregunta de, claro, una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica? Y ahí uno llega a la conclusión de que no se está entendiendo, porque cuando uno lo entiende, se da cuenta que esas preguntas en realidad no caben. En la estructura de la ponencia vamos a ver primero una introducción, la presentación de los autores y los coautores, comentario del capítulo, la línea de tiempo, que es la cronología del cambio, cómo Chile ha llegado al lugar donde estamos ahora, que la verdad, yo lo comentaba, como que no nos estamos dando cuenta del momento que estamos viviendo. Yo recordaba cuando yo tengo una hija con síndrome de Down de 18 años, y yo hacía recuerdo cuando tuve que salir a pedir matrícula para mi hija. Uno salía destrozada de los colegios. Estos niños aquí no, lo siento, pero no nos interesa que su hija esté acá, sin ninguna posibilidad de elegir colegio. Y ahora nos encontramos con que tanto trabajo, tanta también desesperanza, finalmente está dando su fruto. Y ahora se postula por una plataforma que es discutible, que hay personas que les gusta, a otras no les gusta, pero para nosotros es maravilloso, porque es uno más. Nadie pregunta si tiene discapacidad, postula por la plataforma. Ya a nadie le pueden decir que no hay cupo PIE, eso no existe. Si postula el alumno y hay vacante, aunque tenga discapacidad, tiene que entrar igual. Y los apoyos se le tienen que dar. Entonces es un tremendo cambio, algo que a lo mejor nosotros ni siquiera soñábamos con que lo íbamos a vivir. Siempre decíamos, algún día esto va a suceder. Bueno, ahora está sucediendo en este momento y creo que no nos estamos dando cuenta de lo que está significando. Y que se esté hablando de diseño universal de aprendizaje también es la generación del cambio. Es que está diciendo que todos los alumnos no solo tienen el derecho a la igualdad en la educación, sino también que es posible. Este es el título del libro, que son las barreras que se pueden ir provocando para la implementación del diseño universal de aprendizaje, y nosotros tenemos el capítulo que es DUA descafeinado, Chile en busca de una educación inclusiva, porque estamos en busca, todavía no lo hemos logrado, pero en esa búsqueda hay que cuidarlo, como todas las cosas. Tenemos que hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que creer que el cambio es posible. Hay que en alguna medida dejar la resistencia y dejarse llevar. Porque es posible. Y nosotros ya lo hemos probado. A lo mejor tenemos muestras pequeñitas. Nosotros hacemos pruebas, nuestros mejores, digamos, en este caso, nuestra mejor prueba son nuestros hijos, y ensayamos con ellos.
En las instituciones que atienden personas, en este caso con síndrome de Down, también se prueba. Y se dan cuenta que sí es posible, que sí se puede avanzar y que sí se puede tener una educación de calidad en un aula para todos. Y que se puede hablar y entender que diversidad y variabilidad son dos cosas distintas, que no hay que confundirlas. Ay, no, bueno, no se ve bien, pero aquí están los capítulos, son 8 capítulos. El número 2 es el que nosotros elegimos. Y quiero destacar que la idea principal de escribir este capítulo de Boris Álvarez y Paola Vergara fue, en alguna medida, apoyar el avance de la educación inclusiva que incorpore DUA, tal como lo dice ahí, desde la médula. Pero también ellos y que yo lo comparto absolutamente, como padres, como profesionales, como familia, entienden que aquí hay un punto de quiebre, hay un antes y un después entre el diseño universal de aprendizaje, que, como lo vamos a ir viendo más adelante, el decreto 83 lo incorpora con todas las resistencias que ha tenido, pero hubo una claridad en incorporarlo. ¿Que tiene luces y sombras? Sí, pero todo eso se puede corregir, ya está incorporado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que ya la escuela victoriana es parte del pasado. Nosotros tenemos que mirar a la escuela del futuro. Bueno, este capítulo describe el proceso de la implementación del marco del diseño universal, que hace una analogía con el café, ese café intenso, ese café italiano, ese café que no necesita azúcar, porque el mejor café, la calidad es tan óptima que si uno le echa azúcar, lo echa a perder. Tiene ese aroma dulce y tiene ese sabor dulce. Y el mejor café no se toma caliente, siempre se deja enfriar un poco para saborear su aroma y su sabor. El café descafeinado, su palabra lo dice, le sacan la esencia. Pero ¿cómo se procesa para llegar a un descafeinado? Es con componentes químicos. Tengo que sacar algo que es natural del grano de café. Por lo tanto, el título sí, merece justamente evidenciar el proceso que se está viviendo en Chile. Porque en Chile se está implementando un DUA, pero descafeinado, a la chilena. Y eso es lo que hay que corregir. Y esto es lo que nosotros queremos estampar en este libro para que se corrija, para que se mejore, para que todos salgamos favorecidos. No es menor que el decreto 83 provoca una tremenda resistencia, porque todos reclaman por el decreto 83 y yo principalmente también reclamaba por el decreto 83. Pero cuando vimos porque estuvo en peligro de muerte, que iba a ser retirado porque había tanta resistencia, salimos a las calles a pedir que no se retirara y usamos todo el aparataje posible para que se implementara. Entonces, cuando uno ve que se está alejando una posibilidad tan importante de avanzar, ahí uno recapacita y dice, no, esto se puede mejorar. Quitarlo jamás, porque ha sido un tremendo paso. Bueno, lo que yo les comentaba, que al igual que los que producen el mejor café se produce con un cuidado extremo. Se eligen los mejores granos y la analogía con el descafeinado es dejar atrás las viejas prácticas. Tenemos que desprendernos de toda esa educación que es por ejemplo, del libro de texto. El libro de texto es inflexible. Entonces yo cuando veo un libro de texto, inmediatamente se me viene a mi cabeza, como escuchaba en la primera conferencia, esto no es accesible, esto es para algunos. O cuando uno ve una escala en un edificio, algunos tienen la llave, y uno esto lo va transmitiendo, porque uno lo conversa con las amistades donde está, y dice, cuando uno llega a un edificio, digo, si tiene 20 pisos,
y hay escalas, y hay ascensor, y el ascensor se echa a perder, ¿qué pasa con la gente que no puede bajar? ¿Se tiran paracaídas? Porque nadie piensa en eso. Entonces dice, solo algunos tienen la llave para vivir en este edificio. Y me dicen, ya, pero ¿y que cómo vas a construir un edificio de 20 pisos que tenga rampa? Se puede. Le digo, yo te muestro todas las fotos que quieras, que sí se puede. Ahora, ¿es más costoso? Sí. Pero no puede ser por un tema de valor que yo excluya a algunas personas. Eso es lo que no puede suceder. No puede ser por un tema de costo que yo diga, sí, pero es que yo no puedo implementar esto. O cuando uno de repente escucha en una sala de clase que por un alumno sordo no voy a tener un intérprete en lengua de señas. Claro que lo tiene que tener, por un alumno lo tiene que tener. No se puede, no es equiparable. Esta es una de las autoras, que aquí tengo mi ayuda a memoria, la doctora Elizabeth Dalton, y la otra autora, que es Susie Glomsepp, no sé si se pronunciará así, y los coautores, que es Paola Vergara, Boris Álvarez, Irma Iglesia, que es quien habla. Y aquí esta es la parte que yo quería mostrarle, que es súper importante, porque en esta cronología del cambio hay hitos que han sucedido en forma tan rápida que ni siquiera hemos podido disfrutarlo, porque esa es la palabra, ni siquiera hemos podido disfrutarlo. Porque cuando se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, que ese es un cambio tremendamente importante para el Estado de Chile. Todos los diputados y senadores firmaron la convención, pero creo que no midieron lo que significaba de ajustar toda la legislación interna a la convención. Y en esa convención tiene el artículo 24 que dice que Chile se obliga a tener una educación inclusiva y de calidad. Se obliga a cambiar el paradigma del modelo médico. Modelo médico es escuela especial. Modelo biopsicosocial es escuela inclusiva. Por lo tanto, se empieza a obligar a un camino a recorrer, que no puede evitarlo. Ahora, me pueden preguntar, bueno, ¿y si no lo hace, qué sucede? Y yo le contesto, bueno, no hay sanción, pero ningún país quiere aparecer ante la comunidad internacional como que es un país que no respeta los derechos humanos, porque esta es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, no va a suceder que no cumplan. Chile quiere ser de la OCDE, bueno, ese es uno de los prerequisitos, educación inclusiva. Después, producto de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo que hacer el primer ajuste en el gobierno de Bachelet, Ley 20.422. Deroga la 19.284, que era una ley que ya estaba muy oxidada. Y ahí nuevamente vemos cómo se siguen haciendo las cosas a la chilena. Se promulga la ley 20.422, pero sin reglamento en su artículo de educación. ¿Y eso qué significa? Y todavía tengo que trabajar con el reglamento de la ley derogada, o sea, trabajo con un cadáver. Eso es a la chilena. No tiene reglamento. Después seguimos avanzando y tenemos la ley antidiscriminación. Pero aquí tiene un detalle súper importante, que también incorpora discriminación por educación. Y eso ya marca la diferencia. Porque si bien no habían instrumentos para... la idea no es judicializar los casos de exclusión en los colegios, pero muchas familias se veían obligadas a hacerlo. Y esta ley sí lo permite, porque es discriminación. Por lo tanto, existe una herramienta que y esto es colegios públicos y privados, porque en los colegios privados se han ganado los juicios por discriminación, pero es con esta ley. Luego, la Ley General de Educación, que incorpora las adecuaciones curriculares, pero sin duda que la más importante, y cuando yo lo digo, digo, esto no es política,
más grande que nos ha dejado el gobierno de Bachelet es la Ley de Inclusión Educativa. Y eso hay que reconocerlo, porque nadie fue capaz de atreverse a hacer una cosa así. Ningún gobierno. Porque tenían temor, sobre todo con los docentes, que existe una intranquilidad y es comprensible, pero cuando se estaba desarrollando la ley de inclusión educativa, no llevaba el nombre de inclusión educativa. Era una ley de integración. Y por una conversación, y en esto lo digo porque así fue, con el ministro Izaguirre, yo le dije, ministro, la palabra es inclusión, no es integración. Y él se devolvió y me dijo, ¿cómo es la palabra que dijiste? Inclusión. Porque inclusión involucra todo. En el primer capítulo de la ley, hablaba de las personas con discapacidad. Lo borraron. Y nosotros dijimos, qué bien. Porque al decir inclusión y no aludir concretamente a la persona con discapacidad, estamos todos. Y ya no hay vuelta, estamos todos. Y de ahí, de esta cronología del cambio, hay tres ejes, que es la ley 20.370, la ley 20.422, la ley 20.845, inclusión escolar, y el decreto 83. Estos son los ejes que permiten el momento que estamos viviendo ahora. En el decreto 83, que en principio estuvo muy bien redactado, incorpora el diseño universal de aprendizaje, porque ya el Ministerio de Educación venía trabajando, y esto lo digo con mucha responsabilidad porque a mí me tocó trabajar en textos que desarrollamos con el Ministerio de Educación en que se incorporó el diseño universal de aprendizaje. Y están en la página y ahí lo dice y dicen todas las etapas. Ya se estaba trabajando. También aquí se cruza con la Comisión Asesora Presidencial de Discapacidad, de la que yo fui parte, donde también se propone diseño universal de aprendizaje. Esto es el punto de quiebre, el punto de quiebre de la educación chilena es la promulgación del decreto 83. Aquí hay que hacer la diferencia, aquí todo ha cambiado. Y en la foto, el póster que está al otro lado, es cuando nosotros salimos a defenderlo. Y fueron muchísimas, pero muchísimas familias que vinieron de todos lados, que aquí hay gente presente que estuvo en esa marcha. Habían familias con sus bebés recién nacidos, con discapacidad, porque sentimos que estaba en peligro algo que ya era nuestro, y era el decreto 83. Ese decreto 83 que están y sigue siendo cuestionado. O sea, siguen, digamos, las reuniones de las escuelas especiales, de algunos, en el Ministerio de Educación, para que lo eliminen. Porque no es posible, dice, no es posible enseñar, no se puede. Bueno, este decreto, que tiene sus 5 artículos, está muy bien orientado, y en eso no podemos discutirlo. Está muy bien desarrollado, está muy bien pensado. Esto es un trabajo que se hizo durante mucho tiempo en una mesa técnica, donde participaron muchos expertos, pero también la sociedad civil. No fue un trabajo que salió de un mes para otro, fue un trabajo intenso y extenso. Pero aquí viene el tema de lo descafeinado. En la parte en todo esto que está aquí arriba, aquí aparece los 3 principios del diseño universal, pero aquí es donde yo digo, aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que por un lado me hablen de diseño universal y después me digan que cuando no es posible que el estudiante aprenda con diseño universal de aprendizaje, debo hacer una evaluación diagnóstica para ver si tiene necesidades educativas especiales y hacer una adecuación curricular? Perdón, pero yo no lo entiendo. Entonces yo me digo, o sea, ¿de dónde salió esto? Entonces ahí hay
un no entender lo que significa el diseño universal de aprendizaje. Y claramente hay a lo mejor, porque la intención siempre es buena, pero hay un desconocimiento. Y ese conocimiento tienen que adquirirlo, tienen que entender. No puede existir esta contradicción, porque es una tremenda contradicción. Este es el grano descafeinado, que es el que plantea el Decreto 83 y el Ministerio de Educación, que ve DUA como estrategia, pero no solo como estrategia. Yo creo que entraron en una confusión que ya es como yo lo llamaría el punto ciego del Decreto 83. Dicen que es una metodología como Montessori. Entonces ahí yo dije, aquí esto da para escribir un artículo al punto ciego del Decreto 83. Porque eso sí que dije, no, eso sí que no es. Después etiqueta a los aprendices. Diseña para estudiantes promedio. Siguen anclados con el estudiante promedio. Siguen anclados con el déficit. Siguen anclados con hacer programas específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales. Siguen anclados en eso. Entonces, cuesta entender que no existe ese estudiante promedio, como se decía en la mañana, no existe la adecuación curricular para un alumno específico. Y cuando uno conversa con la unidad de educación especial del Ministerio de Educación, no logran, y aquí cambiar el lente y tener el lente DUA, porque es un cambio de lente. Es dejar, y vuelvo a insistir, la escuela victoriana, dejar atrás el libro de texto. Si la educación ha cambiado, los estudiantes que tenemos son otros estudiantes. Yo escuché en una conferencia David Rose, que eso me hizo mucho sentido y no lo olvidé nunca, que el cerebro aprende igual que hace 100 años. Pero lo que necesitan aprender nuestros estudiantes ha cambiado y va a seguir cambiando. Nuestros estudiantes tienen la información a un clic, pero necesitan saber qué hacer con esa información. El libro de texto me limita. El libro de texto no me sirve para un diseño universal, aunque le ponga el libro de diferentes colores, porque eso es lo que parece que piensan algunas personas, que el diseño universal es el mismo libro pero de diferentes colores, o a algunos le saco contenido, o hago un PowerPoint y lo muestro, y eso es tecnología. No, es algo totalmente distinto, porque yo, si tengo tecnología, puedo hacer diseño universal. Porque, por ejemplo, un estudiante que no sabe leer, ¿cómo creen ustedes que puede estar en una sala de clase si no lee nada? Es bien simple. Audible. Si no lee, audible. Entonces, ¿por qué no se hace eso, que es tan simple? Hace poco me tocó estar en una escuela en Tumbes, que es Caleta de Pescadores, única escuela, y la verdad es que es una maravilla. Ahí yo les dije, ustedes aplican diseño universal sin saberlo. Todos los alumnos tienen acceso a materiales diversos de acuerdo a cómo puede aprender cada alumno. Y tienen tutoría entre pares, tienen clases en la caleta, tienen diferentes actividades que son los propios estudiantes los que van tomando de acuerdo a sus propios patrones. Yo vi chiquititos de 5 años, de kinder, que todos leían. Entonces uno llega acá a Santiago y dice, los estudiantes de cuarto básico no leen. Y yo les digo, ¿y cómo los de Tumbe en kinder leen todo? ¿Por qué? Porque están motivados. Porque no es solo que están aprendiendo a leer, sino que ellos, por ejemplo, estaban haciendo como un mini club de escritores.
y volvieron como al diario de vida, para que pudieran escribir tanto en forma manual en un cuaderno como en un iPad las cosas cotidianas de todos los días, y se los compartían entre ellos. Entonces, eso es motivar a los alumnos y aplicar diseño universal, porque había uno, por ejemplo, que lo hacía todo con imágenes. Todas sus vivencias las hacía con imágenes. Había algunos que les gustaba que se lo transformaran a un formato audible. Y había otros que sencillamente les gustaba el libro escrito. Bueno, el DUA descafeinado utiliza ecuaciones curriculares, no se anticipa las barreras y tiene bajas opciones de elección. El grano auténtico es un marco, es un principio, no etiqueta, supera barreras, diseña desde los márgenes, considera barreras en el aprendizaje y es aprendizaje experto. Cuando ahí dice diseña desde los márgenes, es lo otro fundamental que hay que entender en el diseño universal. Porque cuando uno, claro, muestran la campana, muestran los márgenes, y uno de repente dice, ya, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que es diseñar desde los márgenes? Bueno, si yo hago un material, y en la mañana también se vio en el video, que ese video de Ted Rose también a mí me hizo mucho sentido cuando vi el cubo en braille, y yo siempre lo muestro, y yo digo, ¿cuál era el sentido de hacer el cubo en braille sin color? Si con colores para todos. Desde los márgenes es lo mismo. Si yo tengo un estudiante con síndrome de Down y a lo mejor, no sé, uno superdotado, si yo logro desarrollar para esos márgenes, tengo cubierto el promedio. La media está cubierta, porque me sirve para todos. Y ese es el desafío. Perdón, ¿me queda poco? Ay, no te puedo creer. ¡Qué horror! Bueno, esto también es muy importante porque Chile se ha transformado, y la verdad que somos un ejemplo para la región, en pionero en aplicar diseño universal para el aprendizaje. Colombia acaba de sacar un decreto y una ley de inclusión basado en nuestra ley chilena y también aplicando diseño universal de aprendizaje. Aquí algunas reflexiones personales de diseño universal de aprendizaje, descafeinado. Esta es la imagen que también se mostró en la mañana, pero yo la quiero mostrar porque esta imagen está en una publicación del Ministerio de Educación. Entonces, yo siempre buscando la encontré y digo, por favor, esto no es justicia. Entonces, ahí el error ya está de ahí. Eso no es justicia. Eso es seguir en la tiranía de la normalidad. Bueno, para ir avanzando, estas son las pautas que mostraban en la mañana, y estos son trabajos que uno va haciendo, que a las mismas pautas uno va colocando. Esto es muy fácil hacerlo porque hay unos programas que uno le pone silla, le pone cosas, o sea, uno va armando la imagen, pero a cada principio lo va desarrollando. Esto es diferentes formas de representación. Después tenemos acción y expresión. Y el compromiso. Todo esto se puede hacer con unos programas gratuitos en Internet. Y para ir cerrando, quiero dejar esto, que DUA es como el café auténtico con cuerpo, que no necesita nada más, y el que se obtiene de la cosecha madura y de grano sin la intervención química. Eso es diseño universal de aprendizaje. Ahora, esta es la otra frase que les quiero dejar. No podemos hablar de inclusión sin diseño universal de aprendizaje. Y esto no lo digo yo, es a nivel mundial, porque en las conferencias que he ido de expertos, no con estas palabras, pero es lo mismo. O sea, si dice, por ejemplo, Gerardo Cheita, dice, si vamos a hablar de inclusión, DUA tiene que estar presente, si no, no se puede.
Ignacio Calderón, los que lo conocen, exactamente lo mismo. No, perdón, sin duda no me hables de inclusión. Entonces no es una cosa que uno ya esté diciendo, o sea, ellos tienen claro que sin diseño universal de aprendizaje no podemos hablar de inclusión. Pónganle el nombre que quieran, pero no le pongan eso. Bueno, y la esperanza, que sé que va a ser así, es que en un futuro cercano este decreto 83 sea perfeccionado y que el diseño universal de aprendizaje sea el grano de café auténtico. Muchas gracias.